Bienvenidos al avance del capítulo 194 de la telenovela Amor a cualquier precio. Ferit le dice a la prensa que nunca más estará en una relación con Seyran, pero asegura que su amistad permanecerá para siempre. Luego, los periodistas le preguntaron a Seyran cuánto dinero le pagaron para dar esa declaración. Mientras tanto, Ferit recuerda que su abuelo le pidió vengarse de Seyran, advirtiéndole que, de no hacerlo, no lo volvería a ver. Más tarde, Seyran, muy sorprendida, le pregunta a Ferit por qué hizo semejante declaración frente a la prensa. Ferit, con frialdad, le responde que solo dijo la verdad. Seyran lo mira con indignación y le pregunta si su único objetivo es humillarla. Además, le deja claro que ella no pagará sola por esto. Ferit, desafiante, le pregunta si cree que puede decir lo que quiera, aclarándole que no tiene el poder para destruir a su familia. Seyran, molesta, reta a los periodistas a grabar todo lo que Ferit dice, asegurando que ese es el verdadero Ferit Korhan. En ese momento, Ferit se despide de los periodistas y les agradece por todo. Seyran, incrédula, lo felicita con sarcasmo, afirmando que logró que lo odie aún más, ya que lo que hizo la dejó en muy bajo nivel. Ferit le aclara que solo fue un juego, advirtiéndole que es capaz de hacer cosas mucho peores. Acto seguido, toma su anillo y lo tira frente a Seyran. Seyran, con desprecio, le dice que le da lástima porque creía que sería diferente a su padre y a su abuelo. Sin embargo, le asegura que cumplirá sus sueños, y si insiste en cruzarse en su camino, significará que aún no la conoce. Ferit le responde que está equivocada, ya que la conoce a la perfección y sabe que es una mujer ambiciosa, dispuesta a dañar a otros para conseguir lo que quiere. Seyran, con firmeza, le advierte que no se cruzará en su camino, porque si lo hace, no dudará en pisotearlo a él y a su familia. Luego de retirarse, Ferit recoge el anillo del suelo y sube a su auto. Minutos más tarde, Seyran llega al Transmilenio y le pregunta a una pareja si saben cómo llegar a Katki. La mujer le pregunta a qué parte va, y Seyran responde que solo tiene la dirección, pero no sabe cómo llegar. El hombre mira la dirección y le informa que van por el mismo camino. Reconociéndola, le preguntan si es Seyran, la misma que apareció en televisión. Ella confirma y el hombre la felicita por su valentía. Seyran agradece el gesto y se alegra de que sus palabras hayan ayudado a muchas personas. Por otro lado, Ferit le informa a su abuelo que cumplió su promesa y le pide que confíe en él, asegurando que hará todo lo posible para no defraudarlo. Halis lo abraza y lo felicita, pero le recuerda que es demasiado tarde para recuperar la confianza de la gente. Ferit, consciente de su responsabilidad, promete pedir perdón el resto de su vida. Además, comenta que nadie conocería a Seyran si no fuera por él. Halis le dice que es bueno que sepa que tiene la autoridad para continuar con el legado familiar. Ferit le asegura que no necesita a nadie en su vida, excepto el apoyo de su abuelo, si realmente cree en él como heredero. Le promete que se encargará de que el nombre de la familia no sea olvidado. Halis, conmovido, le dice que nunca perdió la esperanza en él, especialmente ahora que ve un verdadero hombre frente a él. Lo manda a descansar, asegurándole que continuarán la conversación al día siguiente. Al subir a su habitación, Ferit encuentra a Suna, quien le muestra las noticias donde Seyran aparece en una cena con su hermana, y ahora todos la tachan de mentirosa. Ferit, sarcástico, le pregunta qué esperaba, explicando que alguno de los dos debía caer. Suna, molesta, le pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su nombre. Ferit responde que hará lo que sea necesario, pero está seguro de que Seyran ya está fuera de su vida. Finalmente, Pelin le muestra a Pilin que Seyran ya no tiene oportunidades. Pilin le menciona que su hermana sigue en la casa, pero Pelin asegura que nada cambiará, especialmente ahora que Halis está de su lado. En ese momento, Kaya aparece y la saluda. Pelin se desprecia y se marcha. Kaya, curioso, le pregunta a Pilin de qué hablaba con Pelin. Pilin niega cualquier conversación importante y le deja claro que jamás se involucraría con alguien como él. Kaya, sorprendida, le pregunta qué hizo mal. Pilin le reprocha que después de una noche juntos, no volvió a llamarla, y le advierte que pronto pagará por lo que le hizo. Kaya se defiende, aclarando que lo suyo fue algo casual y que no hay nada entre ellos. Le recomendamos que no hable más del tema, ya que sería ella quien sufriría las consecuencias. En ese momento, Suna aparece y, muy molesta, les pregunta qué está pasando. Kaya responde que no es nada. Suna le pide que mejor vayan a su habitación ahora. Más tarde, Suna preguntó por qué estaba tocando a esa mujer. Kaya responde que no la tocó, sino que la golpeó en la mejilla por decir cosas que no le gustaron. Suna le pregunta qué le dijo, a lo que Kaya responde que no era nada importante. Cambiando de tema, le pregunta dónde está ella.
Suna responde que estaba hablando con Ferit. Al oír eso, Kaya se pone celoso y le ordena que nunca más se acerque a ningún hombre. Suna no puede creerlo y le dice que está bien. Por otro lado, Kazm se entera de las noticias y comenta a Seguts que una vez más su hija se dejó llevar por Ferit y ahora la dejó en ridículo. Seguts no puede creerlo y le dice a Serrin que seguramente es culpa de Pelin. Serrin le responde que si se cae el mundo, también lo culpará a su hija por eso. Seguts le da la razón y menciona que Dios se encargará de limpiar sus pecados. Kazm interviene y exclama que en realidad todo es su culpa por dejar que Seyran se casara con ese hombre. Añade que cuando se divorcie, buscará a alguien para casarla. Nuket le pregunta por qué no aprende de sus propios errores. Kazm aclara que no se responsable siente de lo que pueda pasarle a Seyran, pues está seguro de que hizo bien al casarla, pero el problema fue que ella no recurrió a él. Nuket le aclara que se quedó callada porque le tiene miedo, además de que nunca estuvo para ellas. Le pide que deje de intentar casarla con cualquier hombre que se cruce en su camino y que la apoye incluso en sus caídas. Al oír eso, Seguts le dice a Kazm que su prometida tiene toda la razón. Más tarde, Seyran llega a casa y su amiga la recibe con un fuerte abrazo. Seyran le pregunta si se enteró de lo que pasó. Su amiga responde que sí y aclara que las noticias están por todas partes. Seyran promete contarle todo, pero primero deben hablar con la señora Gulgun. Su amiga le pide que hable primero con ella, ya que está muy desconcertada. Seyran le dice que tiene razón. Asimismo, Gulgun le pide perdón por no saber que su hijo haría eso. Seyran afirma que los engañó a ambas, pero pide que no se preocupe. Aclara que Ferit es su hijo y son ellas las que no deberían estar en el apartamento. Gulgun pregunta a dónde irán, ya que le quitaron su única casa. Seyran aclara que si se quedan en esa casa, ella sufrirá más. Gulgun le pide que no se preocupe por ella y ruega que se quede y no la deje sola. Seyran le aclara que no quiere ver a Ferit de nuevo. Gulgun le asegura que no hay problema, pues no dejará que cruce la puerta. Horas después, Esme se acerca a Hatuk y le pregunta por qué aún no se ha dormido. Kazm responde que con todos estos problemas es imposible dormir. Hatuk está de acuerdo y cambia de tema, mencionando que el médico la llamó porque necesita revisarla de nuevo. Kazm no entiende y pregunta de qué habla. Hatuk responde que Esme se ha sentido mal y como él no se ha preocupado, su incompetente yerno fue quien la llevó. Esme empieza a preocuparse. Kazm le asegura que está bien y que seguramente el médico dirá que el dolor apareció debido al estrés. Esme dice que ya lo suponía y le pide que no se preocupe por lo que pueda pasarle. Luego, Hatuk se molestó con Kazm y le dice que Esme está realmente mal, como le dijo el propio médico. Le ordena que al día siguiente las lleve al hospital o si no lo abandonará y se llevará a Esme consigo. Kazm desiste en creerlo, pues sabe que Esme es fuerte y no le pasará nada. Además, dice que tiene que ir a buscar a su hija. Hatuk pregunta de qué hija habla. Kazm responde que solo tiene una hija, y esa es Seyran. Al día siguiente, Halis pregunta a Latif dónde está su nieto. Ferit llega en ese momento y responde que no durmió toda la noche porque estaba preparando su portafolio. Halis lo felicita y le dice a Orhan que si fuera él, estaría durmiendo todo el día. También le pide a Ferit que entre mientras le muestra lo que hizo. Ferit se disculpa y menciona que esta vez quisiera que Abidin lo llevara. Alice acepta y le dice que por lo de anoche, recuperó nuevamente su confianza. Mientras tanto, Pelin pregunta a Kaya cuándo piensa casarse. Kaya responde que el abuelo le recomendó que primero pase tiempo con su esposa. Asuman interviene y le dice que es lo mejor para evitar que pase lo mismo que con Ferit. Suna le pide que no se preocupe, porque gracias a Dios no tienen a alguien como Pelin en sus vidas. Pelin se molesta y le pregunta por qué sigue metiéndose con ella. Pelin le aconseja a Suna que se cuide de su hermana, ya que las noticias la mencionan en chantajes. Suna le recuerda que también están hablando de ella en las noticias. En ese momento, Ifakat llega a la mesa y les pregunta si quieren que traiga a Fiquilla. Asuman dice que no le parece, pero dejará que ella decida. Suna interviene y pregunta quién es ella. Ifakat responde que para eso quiere que la vean. Simultáneamente, Seyran habla con su amiga y se disculpa porque perdió su casa por ella. Su amiga le pide que no se preocupe, pues pueden buscar una casa donde puedan quedarse. Seyran dice que en realidad no quiere dejar sola a Gulgun. Su amiga le sugiere que sigan buscando casa mientras acompañan a Gulgun. En ese momento, Kazm se acerca por detrás y llama a Seyran. Su amiga le dice a Seyran que a las 3 empiezan a correr. Seyran le dice que no es necesario, porque no le tiene miedo. Luego se acerca a su padre y le pregunta qué quiere. Kazm le pregunta si está contento de haber dañado su nombre. Seyran le aclara que podría haber hecho más.
Casm le pregunta qué gana con eso si ahora todos la tachan de mentirosa. Seyran le pregunta si solo vino a burlarse de ella. Casm le responde que vino como su padre, a decirle que siempre la protegerá. Seyran le pide que pare con eso, pues ella no lo necesita. Casm se aprovecha y le pregunta si no quiere ver a su madre, diciéndole que hoy la llevará al médico. Seyran empieza a preocuparse y le pregunta si está enferma de nuevo. Casm sugiere que hable con su tía o mejor con el médico si no les cree a ellos. Al oír eso, Seyran se debilita. Su amiga se acerca rápidamente y le pregunta si está bien. Seyran le cuenta que su madre está enferma y por eso necesita ir con su padre al hospital. Su amiga le pregunta si no es una mentira para secuestrarla. Seyran le asegura que no lo es, y le pide que la espere. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.